Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer la siguiente dinámica. Elegí de mi biblioteca autores de los que yo he leído 4 libros o más en formato físico y que están en mi biblioteca. Entonces los saqué de ahí, los coloqué sobre la mesa y de esos libros voy a elegir mi favorito por autor. Espero que haya quedado claro la dinámica. Vamos a partir por este lado para empezar a ordenar rápidamente este desorden con José Saramago. De José Saramago he leído 1, he leído 2, he leído 3, 4, 5 libros en formato físico. Casi un objeto, es un compendio de cuentos. Tiene... No recuerdo exactamente si son 5 o 6 cuentos. Bueno, no son más que esos. Y tienen esa característica, esa chispa que tiene Saramago de hacer algo totalmente original. Trata temas que él siempre toca en sus libros, como la alienación humana, pero lo combina con las cosas, con objetos cotidianos. Entonces, hay una relación entre el ser humano y acontecimientos que suceden en el mundo, que también tienen que ver con acontecimientos políticos y figuras políticas, y cómo la sociedad y el ser humano se relacionan con estos objetos cotidianos. Hay una relación interesante ahí. Entonces, hay mucha creatividad, no quiero adelantarle mucho. Hay mucha creatividad en ese sentido. Ese ingenio de Saramago que es tan característico de él, que me encanta aquí, casi un objeto. Son buenos cuentos. Lo mejor de los cuentos es que tú puedes ir leyendo uno por vez y uno por semana, sin presionarte. Es interesante eso. También leí Las intermitencias de la muerte. Aquí, bueno, ustedes saben que este libro tiene uno de los inicios más geniales y que a mí me gusta mucho el inicio de este libro. De hecho, se los voy a leer. Es una línea: al día siguiente no murió nadie. Lo coloqué en uno de mis top de mejores inicios, por eso digo que ustedes lo conocen. Y lo que pasa en este libro es básicamente, por eso se dice Las intermitencias de la muerte, es que en una nación X la gente deja de morir. Entonces todas las consecuencias sociales, sobre todo sociales, después a nivel social, a nivel familiar también se ve, entonces va de menos a más, de lo micro a lo macro, de qué efectos empiezan a surgir porque la muerte deja de hacer su trabajo. Y luego cuando avanzas un poco más en el libro y llegas y pasas la mitad, empieza a aparecer la muerte como personaje, y ahí ya pasa algo como que cambia. Eso quizás es mi pequeña crítica a este libro, que tiene ese cambio un poco brusco en la mitad. A algunos les gusta, a otros no. A mí me gustó. Claro, me chocó un poco, pero igual me gustó. También me leí Ensayos sobre la ceguera, que me encantó este libro. Yo creo que es el favorito de muchos. De hecho, este es el libro que a mí me hizo abrir mi blog literario por allá en el 2015. Sí, 2015 parece. Y lo leí y me impactó tanto que yo tenía que hablar de este libro y escribí una pequeña reseña de él, que ahora la leo y es malísima. Es mala esa reseña, me quedó horrible, pero bueno. Es que yo necesitaba escribir algo de este libro, hablar de él. Ya todos lo conocen. Esta epidemia de ceguera blanca que le pasa a una ciudad y todas las consecuencias sociales que hay detrás. Una especie de experimento social por medio de la ficción que hace Saramago. ¿Qué pasaría si toda la gente dejara de ver de pronto, de golpe, sin ninguna explicación científica? Y todas las consecuencias que ocurren detrás nos hacen ver la delgada línea que hay entre ser humanos civilizados y ser humanos totalmente bestias, totalmente salvajes. Me recuerda un poco al Señor de las Moscas. Bueno, es buenísimo. Y tiene una contraparte, que es Ensayo sobre la lucidez, que es una novela ya de un corte más político, que tiene que ver con el gobierno. Aquí el gobierno ya es una especie de protagonista del libro. Lo interesante es que sucede en la misma ciudad que donde pasó Ensayo sobre la ceguera. Es decir, aquí, en este libro, recuerdan como si fuese un pasado
no muy lejano lo que pasó aquí, Ensayo sobre la ceguera. Este acontecimiento aparece aquí, marcó a la ciudad de este libro. Y de hecho algunos de los personajes de aquí se repiten aquí, pero no inmediatamente, no toman ese protagonismo. Aquí este libro tiene sus propios protagonistas. En el fondo hay uno que es el principal, y luego se combinan con los de aquí y pasa algo un poco triste al final. A mí este libro me dolió mucho. Tiene, al contrario del ensayo sobre la ceguera, aquí donde la gente no podía ver por una ceguera blanca, y aquí ocurre una especie de lucidez, por eso se llama ensayo sobre la lucidez. La gente tiene que ir a votar y de pronto a todos les pasa que sienten que la gente que tienen que elegir no los representa. Entonces votan en blanco, no porque se hayan puesto de acuerdo, sino que es una cosa totalmente individual que surge espontáneamente de las personas. Y empiezan todos a votar en blanco. ¿Y qué pasa? Que cuando, por lo menos en esta nación, cuando los votos blancos son mayoría, la elección debe repetirse. Entonces las autoridades no entienden, el gobierno no entiende, y nos habla un poco de esa incapacidad de reacción y de conexión con su gente. No, es buenísimo, a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente viene de este libro y como saben que aquí hay un desarrollo de algunos de los personajes e ideas de este libro acá, entonces dicen, me decepcionó, porque creen que iba a venir con la misma intensidad de este libro. No tiene la misma intensidad que este libro, tiene otro ritmo, otro enfoque, pero muy bueno también. Y el Evangelio según Jesucristo es un libro que yo lo compré con mucha esperanza, porque me lo recomendaron muchísimo, pero resultó ser, sí, es un buen libro, pero resultó que es un libro que a mí no me impactó tanto porque no soy un lector del Evangelio, no soy un lector de la Biblia. Entonces los contrastes con la Biblia, entender el tono religioso, el contexto religioso, todo ese asunto, no lo puedo comparar. Me falta algo. Yo entiendo, yo creo y aconsejo que antes de leer este libro hay que saber un poco de los evangelios. Hay que haber leído un poco la Biblia. Este es el favorito de muchísimos. A mí me gustó simplemente, pero no pude encontrar ese contraste fuerte que hay con las escrituras religiosas y todo ese asunto. Voy súper lento, otra vez se me va a alargar el video, ya. Entonces eso sería como ¡ay, no elegí mi favorito! ¿Por qué me puse a hacer un resumen de todos los libros y no elegí mi favorito? Ya, por supuesto que ensayo sobre la ceguera, por supuesto. Por eso no lo había dicho, porque en mi mente yo decía, pero si este es mi favorito, ya lo saben. Fue el libro que me hizo entrar a las redes sociales a hablar de literatura. Fue ese libro que me gustó como me impactó la forma en que estaba escrito, y me impactaron los hechos que están aquí, me impactaron las ideas, me impactó todo. Todo es genial en este libro. Ya, lo vamos a dejar por acá. Ahora, después de Saramago, vamos a hablar de Gilbert K. Chesterton. De Gilbert K. Chesterton, este escritor británico, que yo llegué a él porque Borges lo mencionaba mucho. Borges siempre fue muy fan de Chesterton. Entonces yo inmediatamente me puse a leer sus libros. Leí Ortodoxia, leí El hombre que fue jueves y leí los relatos del padre Brown. Ustedes pueden decir que esto es trampa porque son 3 libros, pero es que los relatos del padre Brown es un compendio que reúne 4, creo que son 4 de los libros de los relatos del padre Brown. Entonces, sí, aquí hay más de un libro. Está El candor del padre Brown, está La sagacidad del padre Brown, está La incredulidad del padre Brown, El secreto del padre Brown y El escándalo del padre Brown. Son 5. Además de algunos títulos que son inéditos y que no están incluidos en ninguna otra colección que aparecen en este libro, que me encanta ya. El padre Brown es un detective, es un curita, es un sacerdote que a Chesterton le encantó la idea de hacerlo detective. ¿Por qué? Porque ¿quién más que un sacerdote podía estar en los lugares más extraños? Muchas familias adineradas lo invitan a cenar, va gente a confesarse a la iglesia, pasan cosas cuando él va caminando por la calle. El padre Brown es un personaje que está en diversas partes.
en partes donde pueden cometerse crímenes. Y él tiene una capacidad especial de, al ser un cura y al estar siempre en contacto con las personas, conoce muy bien la naturaleza humana. Y la forma en que resuelve los crímenes no es tan cerebral como si usando su capacidad de conocer al ser humano. No quiero llegar a usar la palabra intuitiva porque es mucho más certero que eso. Bueno, pero así él resuelve los casos. Y por supuesto que tiene su propio Watson, así como Sherlock tiene a Watson, el padre Brown tiene a Flambeau, no sé cómo se dice el nombre, que es un ex ladrón que se une a sus filas para ayudarlo a resolver en varias ocasiones crímenes también. Todos los relatos son... Chesterton es uno de los escritores más ingeniosos que yo he conocido. Muy ingenioso, rey de la paradoja. Y obviamente el padre Brown es de esos autores, de esos personajes que nacen de Chesterton, de nuestro increíble Chesterton. Ya, también he leído El hombre que fue jueves, que es un libro, es una novela, ya no son cuentos, el padre Brown eran cuentos. El hombre que fue jueves es novela y es un libro que tiene como protagonista a un poeta. Eso es lo que más me interesa. Es un poeta que tiene que hacer la función de detective. Tiene que desbaratar una célula terrorista y pasa algo muy chistoso. No lo quiero decir para no arruinárselos. Cuando él descubre algo cuando entra a la célula, a las reuniones, logra colarse, logra ser parte de la organización y descubre que los cabecillas tienen los nombres de los días de la semana. Está el señor lunes, martes, miércoles y por supuesto el hombre que fue jueves, que es nuestro protagonista, y hasta el domingo, que es el hombre que es el líder de esta organización y que después pasa algo muy alegórico con este personaje que es muy divertido. Bueno, tiene este libro algo un poco simbólico que a algunos les molesta un poco porque empieza de una manera bien concreta y después se va haciendo cada vez un poco más abstracto, pero es buenísimo, El hombre que fue jueves. ¿Qué otra novela es buena de Chesterton que yo la leí en digital, que no la tengo en físico, que es Man Alive, que creo que está traducido como El hombre vivo? Es buenísimo. Ahí tienen un personaje que se llama Innocent Smith, que lo único que hace ese personaje es encargarse de recordarle a los integrantes, a un grupo de personas que viven en una pensión muy sombría y muy oscura, lo importante y lo bonito que es estar vivo. ¿Qué es estar vivo? ¿Qué significa eso? Que les quiero recordar las cosas sencillas, las cosas que como seres humanos adultos nos olvidamos. Lo bonito que es caminar, lo bonito que es pasear, lo bonito que es tener un sombrero, lo bonito que es casarse, que tener una esposa. Lo importante y el núcleo de lo que hace que parta la novela de Man Alive es que hay un personaje que ni siquiera se atreve o ni siquiera le interesa celebrar su cumpleaños. Y esto para Innocent Smith, el protagonista de este libro, es algo terrible porque es un suceso extraordinario. Alguien que ve la vida, que ve que las pequeñas cosas de la vida son tan importantes, el cumpleaños para él es un suceso, pero importantísimo, que llega a apuntar con una pistola a una persona para recordarle y decirle que hoy es su cumpleaños y que tiene que festejarlo y que es importante. Bueno, son las locuras de Chesterton. Eso era. También me leí El hombre que fue. El hombre. Ay, se me fue el nombre, que son cuentos. El hombre que sabía demasiado también es bueno. Ya, esos son cuentos, El hombre que sabía demasiado. No lo tengo así. Para no demorarme más, también leí este ensayo precioso que es Ortodoxia. No es fácil de leer, es un ensayo bastante complejo. Que yo lo tengo para seguir releyéndolo. Lo he leído varias veces, no completo. Una primera vez completo y después he leído capítulos. Porque es muy interesante. Y es muy optimista. Chesterton siempre te está diciendo que la vida es algo fabuloso, que la vida es algo asombroso, que las pequeñas cosas, que lo cotidiano es... no debemos acostumbrarnos a lo cotidiano, sino que todos los días sorprendernos de que sale el sol, todos los días sorprendernos de que sale la luna. Todo eso Chesterton te lo recuerda con este ensayo.
que en el fondo es una respuesta. Él escribió un libro que se llama Herejes, que no lo tengo, y esta ortodoxia es una respuesta a lo que pasó cuando él publicó Herejes. Cuando él publica Herejes, la gente le dice, los intelectuales de su tiempo le dicen: oiga, Chesterton, usted en Herejes nos criticó a nosotros por nuestras creencias o no creencias, y usted no nos ha explicado la suya. Entonces Chesterton le dice: bueno, esta es mi respuesta. Esto es en lo que yo creo, dice Chesterton, y se tira este tremendo ensayo, fantástico. A mí me encanta. Ya, ¿para qué seguir con esto? Ustedes me dicen los relatos del padre Brown, ustedes me dicen El hombre que fue jueves. Mi favorito es Ortodoxia, este ensayo precioso de Chesterton. Bien, sigamos con los libros. ¿Con qué autor sigo? Ya, vamos a sacar inmediatamente estos libros grandotes que están aquí. Vamos a ir con Dan Simmons, que hace muy poquito nos dejó, un gran autor de diversas temáticas. En realidad Dan Simmons era un gran narrador. A mí me gustó mucho su ciencia ficción, que escribió El hombre vacío, una novela de tipo de ciencia, bueno, ya lo dije, de ciencia ficción, de telepatía era, eso es lo que quería decir, que el personaje principal de este libro tiene una gran capacidad de escuchar los pensamientos de otros. Creo que eso era, los escuchaba en su cabeza, en su mente, pero era difícil filtrarlos. Él debía poner mucho empeño en no dejar, en poner una barrera para que todos los pensamientos que lo rodeaban, de las personas que lo rodeaban, no entraran en su cabeza de golpe. Entonces es algo difícil de controlar. Y a través de este personaje, recuerdo que el autor trataba de explicar un poco cómo funcionaba el cerebro humano, y utilizaba muchas ideas a partir de las matemáticas. Y después la simplificaba a través de la observación de otro personaje que aparece en el libro. Es buenísimo El hombre vacío, me encantó. Lástima que Dan Simmons escribió muy poca ciencia ficción. Después se puso a escribir libros de género más inclinado a la historia y después más inclinado al terror. Si ven libros de él, de este señor, de este nombre, yo que ustedes los compro, porque qué buen narrador Dan Simmons y qué inteligente. Ya. Entonces leí El hombre vacío y leí su tetralogía, que son 4 libros, los libros de la saga, tetralogía de Hyperion. Son enormes, son en tapa dura, son hermosos, hermosísimos. A mí me encanta la saga de Hyperion. Este tiene su historia, esta saga. Este es el primer libro de la tetralogía, que se llama Hyperion, solito. Luego viene La caída de Hyperion. Estos 2 libros, que los pongo aquí uno junto al otro, conforman una sola novela. En realidad son 2 novelas, pero por temas editoriales y por extensión, las dividieron en 4 libros, pero son 2 novelas. Entonces, si ustedes consiguen Hyperion, consigan también La caída de Hyperion, porque lo que pasa aquí continúa aquí. Aquí no cierra en este. Qué difícil. Son tantos los elementos de Hyperion. ¿Qué les puedo decir? Es un mundo de ciencia ficción que está ambientado en el espacio. Y hay 3 grandes facciones. Están los Exters, creo que se llamaban. El tecnonúcleo y la hegemonía. La hegemonía son los seres humanos. Y está el tecnonúcleo y los Exters, creo que así era el nombre. En realidad son 3 grandes facciones que luchan por el poder y por la dominación del espacio. No recuerdo bien si era una galaxia en particular o simplemente el espacio. No recuerdo el contexto. Pero Hyperion narra la historia de 7 personajes en un inicio, que se les dice los peregrinos, que van a un lugar que son las tumbas del tiempo, y donde habita este personaje, que es el Alcaudón, el señor del dolor. Este personaje es venerado por una iglesia, y cada cierto tiempo se hace este peregrinaje.
Y estos 7 peregrinos se cuenta un poco su historia. De hecho, el primer libro es el encargado de contar un poco la historia de cada uno de estos peregrinos. Pero no están contadas las historias de la misma forma, son todas contadas desde diferentes técnicas narrativas. Y eso es muy, pero muy interesante. Como les dije, entonces, la historia de estos peregrinos y su encuentro con el Alcaudón no se alcanza a concretar en este libro, sino que en este se concreta. Aquí hay un enfrentamiento directo entre ellos y el Alcaudón, y se dan todas las razones de por qué van a ese peregrinaje. Que no cualquiera puede ir a ese peregrinaje, no cualquiera. Y obviamente esto se hace en el planeta Hyperion. ¡Qué genial! Me encanta la ciencia ficción. Ya. Eso es un poco lo que pasa en estos libros. Después viene la segunda parte, que es... empieza con Endymion, que se realiza ya harto tiempo después, casi 3 siglos. Es alrededor de 274 años, creo que era, que la historia continúa después de todo ese tiempo. Y ustedes dirán, ¿cómo va a continuar? Bueno, con descendientes. Y por supuesto, con viajes en el tiempo. Es que me encanta esa parte. A pesar de que es un libro enorme, la letra es pequeñísima, encuentro yo. Y la verdad es que disfruté mucho leyendo estos libros. Es genial. Esta segunda parte está más enfocada en el viaje, en el típico héroe que tiene que salvar a una dama en apuros, pero lo hace de una manera tan interesante, Simmons, que no importa el cliché, no importa para nada. Además que intentan, dentro de todo, ustedes, bueno, como les comenté en El hombre vacío, Dan Simmons tiene muchos conocimientos matemáticos y aquí también los utiliza. Y de alguna forma quiere demostrar que no solamente está la fuerza de gravedad ni los otros tipos de fuerzas que existen, hablando de física, sino que también hay una fuerza que está a la par y está a la par con ellas, que es la fuerza del amor. Puede parecer un cliché, pero lo logra Dan Simmons, logra que sea una fuerza real y la utiliza en esta segunda parte, que es excepcional, que al final une todo en este libro, en el censo de Endymion. Está todo, es un escritor que planifica todo. Todo está... Tú sabes que una trama que apareció aquí después va a finalizar aquí y se va a conectar todo y va a tener todo sentido. Es un escritor muy estratégico, planificador. Nada está al azar. Es brillante. Además, el narrador de Endymion es muy, muy innovador, diferente. Me gustó harto. Qué grande Dan Simmons. Lástima que se fue. Hay unas novelas históricas de él que no me acuerdo, empieza con I, no me acuerdo del nombre, pero se veían bien bonitos los libros. A ver, para seguir la ciencia ficción... ¡Uy! No le dije cuál era mi favorito. No le dije mi favorito. Es un poco difícil elegir un favorito porque como es una tetralogía, ¿cuál es mi libro favorito de todos estos? Yo me voy a quedar con El ascenso de Endymion, definitivamente. Porque este es el que une todo. Este va a ser mi favorito de Dan Simmons. Este une absolutamente todos los libros y le da un final espectacular a la tremenda saga de Hyperion. ¡Ay, qué genial Hyperion! Cuando uno piensa en grandes sagas de ciencia ficción, uno piensa en Dune, uno piensa en La Fundación y también en Hyperion. Sí, la saga de Pórtico también podríamos considerarla. Ya. Orson Scott Card, bueno, también podríamos considerar un poco la saga del juego de Ender, también. Orson Scott Card, de él leí 4 libros solamente. Leí El séptimo hijo, que es fantasía, que es bastante extraño. El séptimo hijo se trata de una especie de mundo de la colonia norteamericana, por eso este dibujo tan típico, cuando todavía varias partes de Norteamérica eran colonia de Inglaterra. Entonces, allí, en ese mundo, todavía hay un poco de magia, y ese poder está reservado al séptimo hijo varón de un séptimo hijo. Es decir, cuando nace el séptimo hijo varón, y su padre fue un séptimo hijo, entonces ese personaje está destinado a tener poderes. Era algo así, me acuerdo. Pero
Pero cuando este personaje está por nacer, ocurren un montón de cosas de ciertos seres que no quieren que ocurra este nacimiento. Pero sí ocurre, por supuesto, y por eso hay una larga saga. Este es el primer libro de una tremenda saga de Alvin Marker. Pero yo solamente me leí el primero. Esperanza de Venado no es parte de una saga, es autoconclusivo. Esperanza del Venado es una ciudad, este es un mundo, también es fantasía. Orson Scott Card no solamente escribió ciencia ficción, también escribió fantasía. Y Esperanza del Venado es una ciudad, sí. La novela en sí está dividida en dos partes, una en cierto punto de la historia y la otra 3 siglos después, 300 años después. Y ese es el verdadero eje argumental y principal, el que sucede 300 años después. Entonces partimos con una parte, después seguimos con la otra. Lo interesante son las cosas que van sucediendo, el hecho de que la magia o los poderes vienen de la sangre. La sangre es el flujo vital, la esencia de cualquier ser humano, y de ahí vienen los poderes. Es interesante eso. También me gustó mucho el tipo de narración que utiliza, porque es un narrador en segunda persona. No siempre tenemos en literatura un narrador en segunda persona. Excelentemente bien utilizado por Orson Scott Card aquí. Entonces tiene algo de mitológico también esta saga, porque al venir 300 años... el argumento principal, al venir desde un pasado de 300 años, tiene algo de mitológico también, de fuerzas que quedaron, no sé, en una pelea inconclusa, y hay una venganza de por medio que se hereda de generación en generación, algo así era. Pero me gustó harto, recuerdo. El Carniceco, ¿cómo no olvidar el Carniceco? Ender, bueno, este es el juego de Ender. Esta es la novela del juego de Ender. El primero de los libros. Me gustó muchísimo. Lo leí varias veces. Lo leí primero en digital, después lo leí en esta edición preciosa. Yo creo que ustedes lo conocen. Este chico que que los padres tienen cierto CI, cierta capacidad intelectual alta, perdón. Y claro, y como hay una sociedad que no permite, me estoy demorando mucho, hay una sociedad que no permite tener más de 2 hijos, a ellos les permiten tener un tercero, porque como tienen un alto CI, entonces hay más posibilidad de que engendren un hijo también con un coeficiente intelectual alto, que lo necesitan para adiestrarlo en la escuela de batalla para las guerras insectoras. Sí, porque los seres humanos pelean con insectos que vienen del espacio. Y reclutan a Ender desde que es muy joven, y casi todo el libro, casi toda la trama se vive dentro de esa escuela de batalla, donde desde muy chiquitito lo empiezan a entrenar, desde los 6 años creo que es. Y de eso trata más que nada la primera novela, con un final impactante. Si tú no sabes nada del juego de Ender, el final te va a impactar. Si sabes algo, ya no te va a impactar tanto. Primeros encuentros son cuentos. Son como 4 cuentos, con letra muy grande. Lo interesante de este libro, es que son cuentos que tienen cierta conexión, que entre ellos hay una continuidad, pero con algunos saltos temporales. Entonces, ¿qué es lo que cuentas? Cuentan un poco la vida. Son como precuelas. Los cuentos funcionan a modo de precuela de los padres de Ender. Luego, el tercer cuento, hace rato estoy buscando el índice. El tercer cuento es el juego de Ender, el tercer cuento, pero corto. Es decir, que el juego de Ender antes, bueno, ya no lo encontré. El juego de Ender antes de ser libro, antes de ser novela, primero fue un cuento y lo pusieron en este libro. Fue creado como cuento y después el autor lo expandió y lo volvió una novela. Y aparece aquí este cuento. ¿Se acuerdan del pájaro que la cuerda? Que también partió como un cuento y después se volvió novela de Murakami. Bueno, pasa lo mismo aquí. El juego de Ender parte como un cuento y después se vuelve novela. Lo mismo pasó con un libro de Arthur C. Clarke que se llamaba El Centinela. Y después se volvió la novela 2001, Odisea en el espacio, creo que era. Creo que Odisea en el espacio partió como cuento. Si me equivoco me corrigen en comentarios porque ahora no me acuerdo. Bien. Eso por el momento. ¿Qué
qué otro autor podríamos? ¿Qué otro autor podríamos? ¡Ay, no elegí mis favoritos! Uy, siempre se me olvida elegir mi favorito. Por supuesto que es el juego de Ender. Me encanta. Hasta vi la película. La última. Me encantó. Me gustó. Podrían hacer otra. Ya, a ver. H.G. Wells. Uy, H.G. Wells es muy bueno. De H.G. Wells he leído... Mira, aquí hay 3 libros de H.G. Wells y los 3 los he leído. La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible y El jugador de croquet. El jugador de croquet no es tan bueno, no me gustó tanto. Es una historia que sí se disfruta, sí, pero no tiene el impacto del hombre invisible o La isla del Doctor Moreau. Tampoco el impacto de La guerra de los mundos o de La máquina del tiempo. Aquí tengo otro librito del hombre invisible. Es bueno el hombre invisible. Ustedes ya saben la trama. Un hombre que es invisible, pero la idea del trasfondo científico y lo que le va sucediendo a este personaje es muy entretenido porque tiene un trasfondo científico y también tiene algo de humor. Y también tiene algo de misterioso, tiene un poco de suspenso. Eso lo hace una novela bastante entretenida. La máquina del tiempo tiene otro plus. La máquina del tiempo tiene un inicio bastante científico, donde se habla de la teoría del tiempo como el tiempo como una cuarta fuerza, en el espacio. No recuerdo cómo era la teoría, pero la explican ahí y mediante esa explicación el viaje en el tiempo es posible. Y así el científico, que no tiene nombre en este libro, crea la máquina del tiempo y viaja en el tiempo. Hay un viaje en el tiempo y de hecho solamente se le conoce como el viajero del tiempo. Y ese viaje en el tiempo no es un simple viaje, sino que nos lleva a un futuro distópico. Entonces es, por una parte, ciencia ficción y por otra parte alcanzamos a hacer una distopía, porque se encuentra con una sociedad distinta. No le voy a decir que se encuentra, pero es una sociedad diferente, donde hay funcionamientos distintos de la sociedad del mundo, a nivel de relaciones entre las personas, a nivel de dinámicas sociales, como también a nivel del paisaje. El paisaje también cambia. Es buenísimo, es buenísimo. La guerra de los mundos, que yo siempre he dicho que la guerra es un título un poco exagerado, porque no es una guerra propiamente tal, es solamente una pequeña avanzada marciana que va a la Tierra. Tiene su encanto. Me encanta cómo explica el fundamento científico, las ideas de G. Wells, de por qué la tecnología marciana es de tal forma y por qué actúan como actúan. Todo eso me pareció genial. Tiene como 2 puntos de vista interesantes desde las que tú puedes ver la invasión. Son 2 puntos de vista que hacen que tú tengas ángulos distintos. Y como siempre, los seres humanos mostrando la hilacha. Los seres humanos siempre mal. Siempre mal. Ya. Siempre decepcionándonos, ¿verdad? La humanidad. Bueno, de eso trata la ciencia ficción también, de hacer una crítica a nosotros como seres humanos y como sociedad. ¿Y cuál me falta? ¡Uy! La isla del Doctor Moreau. Es buenísimo este libro. Este científico que ustedes ya deben saber, que experimenta con animales, que los va combinando, que va creando criaturas como al estilo como Frankenstein, una cosa así como para que me entiendan. Y que este personaje que termina en esta isla con este doctor atrapado, entonces es como un sin salida. Es que primero primero es como bienvenido y después como que él se horroriza por lo que empieza a ver ahí. Entonces, y eso crea una tensión narrativa bastante interesante, sobre todo cuando en algún punto de la novela tiene que o le pasa que corre hacia la selva, corre hacia la vegetación y le pasan todo tipo y sufre todo tipo de encuentros extraños con los seres que habitan esa isla. Tiene crítica social, tiene filosofía, tiene ciencia ficción, tiene suspenso. Es buenísimo por donde se lo mire. Pero yo me voy a quedar con La máquina del tiempo. Es mi favorita, sin duda, de H.G. Wells.
Mi número uno. Ya. Ahora, para seguir avanzando en todo esto, ¿por qué no pasamos por aquí y vemos un poco de Stevenson? Stevenson es un autorazo clásico también, que escribió el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que escribió este libro también bastante divertido, Las aventuras de un cadáver. Por favor, si lo van a leer o les interesa leerlo, léanlo en otra edición, no en esta, porque es malísima la traducción de este libro. Muy mala, no me gustó. Ustedes saben lo que es una tontina, que es como una apuesta que hacen ciertos señores que dicen ya, ponen un dinero, lo guardan, todos ponen un dinero, lo guardan y dicen ya, el que sobreviva se lo queda. Y si no, bueno, el que sobreviva se lo queda. Esa es la idea. Entonces, todos se van haciendo viejos y el último que muera se queda ese dinero. Pero ese dinero, si el último que muere le corresponde ese dinero y también muere, le va a corresponder obviamente a algún pariente de ese señor. Entonces, ¿qué pasa cuando un pariente quiere heredar ese dinero, pero su tío muere antes que el otro señor? Pero no quiere que el otro señor se entere que su tío murió. Entonces se va escondiendo el cadáver. Entre comillas, porque ¿será realmente el cadáver de su tío? Crítica, sobre todo una crítica hacia esa moral encubierta que tiene la época victoriana en aquel tiempo. Esa crítica a esa falsa moralidad. Que bueno, muy bueno. Ya, ustedes ya conocen El diablo en la botella, cortito de Stevenson, buenísimo. Que la gracia de este libro es esa botella que cumple deseos, pero no a cualquier costo, sino te cuesta el alma. Si tú tienes una de estas botellas que las venden, bueno, es una sola y la van vendiendo. La idea es que tú no te quedes con la botella. O sea, tú la tienes, cumples tus deseos y después la tienes que vender, porque si te la quedas y te mueres, te van a robar el alma. Entonces tienes que venderla, pero siempre la condición es venderla un poco más barata de lo que originalmente la compraste. Entonces va pasando de mano en mano, piden sus deseos, se los cumplen, venden la botella un poco más barata. Y así, hasta que llega un punto en que la botella ya cuesta centavos. ¿Cómo vas a vender una botella más barata cuando ya cuesta solamente una moneda? ¿Cómo lo vas a vender más barata? Entonces llega un punto en que alguien va a tener que quedársela igual y va a tener que morir y va a tener que perder su alma. Eso es lo entretenido de este texto, de este libro. Y lo más interesante es el dilema moral de aquel que puede perder o no su alma, o si está dispuesto a sacrificarse y quedarse con la botella para que otra persona no resulte perjudicada. Buenísimo también, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hablar de La Isla del Tesoro? Un libro genial, una historia de piratas, donde se ve un poco la maldad humana, muy entretenido. A mí me encanta esta edición, que la encontré en una librería de libros usados, pero me dijeron por ahí que se veía muy corta y que probablemente estaba resumida. Y yo les creo que sí, yo creo que debe estar resumida. Y voy a decir que está resumida para así poder comprarme una edición nueva también y tener la excusa de comprarme otro libro de Stevenson. Puras aventuras aquí con el mapa del tesoro. Bueno, y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ustedes ya lo han archiconocido la historia, ustedes la reconocen. Por ahí en un en vivo me dijeron que querían una reseña de este libro, así que probablemente le haga una relectura y le haga una reseña. Incluso Nabokov hizo un análisis de este libro. A él le encantaba. Ok, me olvidé de decirles cuál era mi favorito de Stevenson. Y es sin duda el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hoy puede sonar un tema repetitivo, pero la forma en que abordó esta idea de la moral encubierta, de que el ser humano no tiene una sola cara, y que por dentro ocultamos cosas, es genial, es sencillamente genial, y el relato es espectacular. A mí me gustó mucho y es mi favorito de Stevenson, a pesar de que me gusta mucho La Isla del Tesoro, me gustan mucho los relatos de aventuras. Sí, ya, por si se lo preguntan, de estos libros tengo reseñas en mi blog, porque yo cuando leí estos libros no tenía canal, así que reseñaba todo en el blog,
Está reseñado en el blog. Toda la tetralogía de Dan Simmons, todos, absolutamente los 4 libros, están reseñados en mi blog. No sé si el Dr. Jekyll lo reseñé en el blog. No recuerdo. Este sí está reseñado en el blog. Este no lo reseñé. No me acuerdo por qué, no tenía tiempo. Este lo tengo reseñado en el blog. Este también lo tengo reseñado en el blog. Todo esto fueron lecturas antes del canal. Mucho antes. Y hice un video sobre ese libro. ¿No? No quise hacer una reseña, quise hacer un video comparativo. Hice algo interesante ahí. Si ustedes van y buscan H.G. Wells y Ricardo Carrión en el buscador, van a encontrar ese video. Por supuesto que también El séptimo hijo, Esperanza del venado, Primeros encuentros, incluso el juego de Ender. Todo esto está reseñado en mi blog. Escribía harto yo en aquel tiempo, porque no tenía canal. Ya. Voy a ir ordenando. Ya, para ir ordenando vamos a sacar a Mario Vargas Llosa de aquí rápido. Miren, para la gran y extensa obra de Mario Vargas Llosa, yo he leído bien poco de él. He leído solamente Pantaleón y las visitadoras, Travesuras de la niña mala, El sueño del Celta, Los jefes los cachorros y La ciudad y los perros. Y tengo en mi biblioteca Conversación en la catedral, que espero sea el próximo libro de Vargas Llosa que lea. He leído bien poco de Vargas Llosa. Me disculpo con el gran Vargas Llosa, porque qué bien escribe este hombre. Qué bien escribió y qué bien merecido su premio Nobel de literatura. Los jefes los cachorros, bueno, tiene dos partes. Una que es como una novela corta, Los cachorros, y Los jefes, que es un conjunto de cuentos. Los ponen juntos generalmente no solamente por su brevedad, sino porque comparten algunos elementos. La violencia, la adolescencia, la culpa, las reglas de la juventud, también las reglas de la sociedad en general. Entonces Los cachorros es una novela que te habla un poco de lo difícil que es cuando por azares del destino sufres un accidente que al final te puede cambiar la vida para siempre, a tal punto de que en una sociedad o en un grupo de amigos te pueden hasta excluir por aquello, ¿verdad? Hay exclusión, hay crueldad, hay crudeza en Los cachorros. Y también en algunos cuentos de los jefes, porque no todos son iguales, no todos siguen la misma línea exactamente, pero hay otros que cambian un poco la perspectiva y que te tocan temas un poco más alejados de la adolescencia, pero también son buenísimos. Hay uno que es del abuelo, que es buenísimo. No es tanto no sé si tengo el índice aquí, pero se llama El abuelo. Es la forma en que está escrito. Eso me pareció brillante, porque parece que te va a costar leerlo, pero te lo comes. Ya. Me tengo que apurar porque no tengo que demorarme tanto. Ya. El sueño del Celta es una novela histórica que retoma un poco lo que escribió Conrad sobre el corazón de las tinieblas, sobre todo ese maltrato al mundo indígena, el abuso, todo eso está representado aquí también en El sueño del Celta. Yo digo que es una novela histórica. Yo la sentí así cuando la leí. La travesura de la niña mala, que dicen que es como de los libros que Vargas Llosa escribía de un tipo más comercial, porque son más rápidos de leer, menos literatos, dicen por ahí. Pero yo lo encontré genial. A mí me encantó este libro. ¿Por qué? Porque utiliza una relación amorosa, un poco tormentosa y bien extraña, que el protagonista se llama Ricardo, es un tocayo mío, que trasciende el tiempo. Es decir, parte en Lima, no sé si en los años 50, después pasa a Londres en los años 60, después a París de los 70, hasta llegar a la España de los 80. Entonces va saltando en el tiempo, y este amor extraño sigue vigente, y hay reencuentros todo el tiempo. Hay amistades del protagonista que encuentra en diversos países. Eso es lo interesante de este libro, los distintos países en que se desarrolla la historia y los contextos de cada década, porque cada país lo contextualiza en una década específica, los 50, los 60, los 70, los 80, y así. Entonces, las amistades que él va encontrando en esos países, o que va generando en esos países, son los que ayudan a generar el contexto.
Es buenísimo. A mí me parece el punto bajo que me pareció que tiene demasiadas coincidencias, pasan cosas que demasiado que quizás no pasarían en la vida real, pero aún así es divertidísimo, es ameno. Me lo devoré, yo me lo devoré este libro, me lo leí, pero ¡guau! En un suácatelas. Así, no sé cómo lo dicen en otros países, pero así lo decimos en Chile. Pantaleón y las visitadoras, es de esos libros que tienen mala fama por alguna serie de la televisión, porque se enfocan en cierta parte de la novela y no en el todo. Este libro toca, por ejemplo, el fanatismo religioso, las sectas en lugares aislados, y de alguna forma lo compara compara el funcionamiento de estas sectas con el funcionamiento del ejército. Y tú dices, oh, es un poco escalofriante lo mucho que se parecen los mecanismos que usan. Es más una sátira este libro, esta novela. Tiene eso de humor, porque ya, no sé cómo decirlo, los soldados tienen ciertas necesidades y necesitan mujeres para cubrir esas necesidades. Y le mandan a un soldado X a que cumpla, Pantaleón, que cumpla con una misión de reclutar chicas que van a ser las visitadoras, para que estas necesidades sean cubiertas. Entonces, Vargas Llosa se ríe un poco de cómo el ejército trata básicamente la construcción de un burdel de una manera matemática, científica y organizadora, como el ejército, como cualquier actividad del ejército. Después viene la hipocresía, donde ocultan, después hay un culpable, un chivo expiatorio y todo el asunto. Y es buenísimo este libro, buenísimo, muy bueno. Hay tantos libros buenos que he leído que no he reseñado, que no sé qué voy a hacer. Me da FOMO. FOMO por reseñar. Y por supuesto, esta vez sí les voy a decir cuál es mi favorito inmediatamente, es La ciudad y los perros. Ustedes ya conocen el argumento hasta el cansancio de este colegio militar, las reglas que hay ahí, el poder, las escalas de poder, los jóvenes, la adolescencia, el submundo dentro de ese colegio, que después es a nivel macro, después está la sociedad. Es un microcosmo dentro de un macrocosmo más grande, eso es lo que quería decir. Me encantó todo lo de lo que es La ciudad de los perros, es magnífico. Y estoy en deuda con esta novela, también tengo que reseñarla. Estoy endeudadísimo ya. He leído poco de Vargas Llosa, espero que leer pronto Conversaciones en la Catedral y eso, volverlo reseña, por favor, tengo que reseñar más. De hecho, les debo la reseña de Al este del Edén, que la voy a hacer en la próxima semana. No se la pierdan. A ver, ¿cuál otro saco de aquí? Ya saquemos algunos libros de Gabriel García Márquez. A ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tengo 6 de García Márquez aquí. Bueno, mi favorito, por supuesto, que 100 años de soledad. No hay duda. Aunque García Márquez opinaba distinto. ¿Ustedes saben cuál era el libro favorito y su mejor obra según García Márquez? El coronel no tiene quien le escriba. Para él que es cortito, que es directo, que no está adornado como puede estar adornado estas frases largas y preciosas de 100 años de soledad. Es más directo, es más conciso, pero no menos doloroso ni menos cruel. Es una novela que te golpea fuerte, que te aprieta el corazón. Tiene el orgullo, a pesar de estos personajes del coronel, de vivir en la precariedad, tiene su orgullo intacto. No sé cómo explicar lo que me hizo sentir este libro. Ok, se me había apagado la cámara. Bueno, este libro es, como les decía recién, que era de un realismo. Eso, es muy real todo lo que pasa aquí. Por eso es tan crudo, es un realismo descarnado, es preciso, es también simbólico. Es maravilloso este libro, me encanta, pero mi favorito sigue siendo 100 años de soledad, porque Macondo es un pueblo latinoamericano
que en el fondo representa a todos los pueblos latinoamericanos con sus dilemas, sus problemas, desde su fundación, su auge, hasta su caída. Tiene esa prosa rítmica que te atrapa y ese final perfecto, esa soledad que persigue a la familia. No, fantástico. A mí me encanta 100 años de soledad. Crónica de una muerte anunciada. Corto, breve, letal. Es que con ese inicio, tú inmediatamente quieres saber por qué pasa. Porque te adelanta al final, como en el túnel de Sábato. Y tú inmediatamente dices, quieres saber, ya, pasa esto, va a pasar esto al final. Ok, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué va a pasar esto? Entonces, eso es lo que lo hace tan interesante. Y como son pocas páginas, te lo devoras. Es brutal este libro. Y creo que aquí la gracia es que García Márquez, García Márquez mezcla muy bien la crónica periodística con la ficción literaria. Creo que eso es lo mejor que hace, que le da el toque a este libro. 12 cuentos peregrinos, desarraigo, soledad, personajes que están viviendo, están fuera de su lugar, están lidiando con climas que no les corresponden, que no corresponden a sus lugares de nacimiento. Es una novela del exilio, perdón, no es una novela, son cuentos, todos los cuentos tienen eso, que hablan del exilio, que hablan de choques culturales. Todos los cuentos son preciosos aquí, 12 cuentos peregrinos. Y García Márquez es un buen cuentista, es un gran cuentista. El relato de un náufrago, aquí mezcla lo cinematográfico, aquí mezcla la investigación periodística, la ficción literaria de un hecho real y lo vuelve muy, muy literario. Es real, es un hecho real, pero él lo vuelve literario. Además que lo utiliza para hacer crítica social, crítica al gobierno, de todo, de turno en ese tiempo, ya. Bueno, me gustan esos libros, me gusta García Márquez, pero él también la cantidad, bueno, y este también, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, que no solamente viene es que es como un cuento un poco largo, sino que vienen otros cuentos también, vienen más cuentos, ven, vienen varios más. A mí me gustaron todos, pero hay uno que es más bonito, El mar del tiempo perdido, ese es bonito, me encanta. Pero en general los cuentos de García Márquez siempre son buenos y a mí me gustan harto. Pero este es el alma del libro, el de la abuela desalmada, sí, que nos habla de la pérdida de la inocencia, del abuso. Es que es horrible lo que le pasa a la pobre Heréndida. A mí me rompió el alma. Ya les dije cuál es mi favorito de Gabriel García Márquez, así que vamos a irnos a otro autor. A ver, aquí tengo vamos a pasar a los detectives. Aquí tengo a Raymond Chandler. De él leí La ventana alta, leí El sueño eterno, leí Adiós muñeca, leí La dama del lago y leí también La hermana menor. Y en digital leí... se me fue el nombre del último libro. El último adiós, creo que se llamaba. No recuerdo bien. Bueno, si me equivoco, me corrigen. En realidad se repite la fórmula en todas estas novelas. El detective privado de Marlowe, que es el que crea Raymond Chandler, es un detective bastante especial porque nos muestra la corrupción que hay en las grandes ciudades. No es muy amigo de la policía, no confía mucho en ellos, hace su trabajo generalmente ocultándole cosas a la policía, y cuando debe contarles algo, les cuenta poquito. Por eso la policía como que a veces se apoyan un poco en el personaje, en este detective privado, en Marlowe, pero no siempre confían en él, y a veces lo salvan, sí. Pero bueno, generalmente sigue cierto engranaje, cierto mecanismo en que van a la oficina, o él va a los lugares donde lo llaman, señor detective, necesito su ayuda, lo voy a contratar. Él tiene una oficina, a veces lo van a visitar a esa oficina, o a veces lo llaman y él va a las casas de estas personas, generalmente adineradas, personas con dinero son los que lo pueden contratar. Y él va a resolver estos casos, que a veces son extorsiones, a veces son, que son delicados, que a veces pueden afectar la honra familiar.
Y nuestro detective se encarga de ello. ¿Cuál es mi favorito? Yo tengo una lucha aquí entre La Dama del Lago y El Sueño Eterno. Me gustan los dos. Este porque sale un poco de la ciudad y pasa algo genial con esa salida de la ciudad. Porque tú puedes decir, Chandler a lo mejor se aburrió un poco del ámbito citadino y quiso sacar a su personaje hacia un lugar más verde, menos claustrofóbico, porque generalmente son cuentos, son historias que son muy cerradas, muy claustrofóbicas, y aquí amplía el panorama. Y tú dices, ya, lo hace a propósito para sacarlo, pero no. Es totalmente funcional el hecho que ocurre fuera de la ciudad. Es muy funcional y termina en una historia redondísima. Y por otro lado tenemos El Sueño Eterno, que es la primera novela, que es perfecta. A mí me parece perfecta esta historia. Cómo inicia, cómo cierra, cómo el clima influye o demuestra el estado de ánimo del personaje. O cuando está en una situación muy apurada, está en problemas, cómo cae la lluvia encima de lo que está pasando, de la acción. Es un arte lo que hace Chandler aquí. La descripción en los inicios. Qué difícil, ya. Yo me voy a quedar con El Sueño Eterno. Este va a ser mi favorito y también es el que les recomiendo a ustedes si quieren iniciar con el autor. Bien, seguimos con los libros. Ya estoy desocupando un poco más acá. Ahora vamos con Émile Cioran. De este autor he leído Silogismos de la amargura, En las cimas de la desesperación, Ventana a la nada y El ocaso del pensamiento. Esos 4 libros. Émile Cioran generalmente ustedes lo van a encontrar en ediciones así, y vienen todas en aforismos. Esa es su principal modo narrativo, el aforismo, que son como pequeños escritos de destellos de lucidez. A Émile Cioran no le gustaba mucho el exceso de pensamiento, el exceso de elaboración de una idea, por eso criticaba mucho la filosofía que se estudia en las aulas, en las academias, esa sistematización del conocimiento, y eso lo deja muy claro en El ocaso del pensamiento, que es básicamente un poco el tema principal que trata en este libro, que es bastante bueno, pero siempre a mí siempre me ha costado un poco el aforismo. Creo que para mí yo prefiero el ensayo al aforismo. Entonces me gusta Émile Cioran, pero sí me cuesta leer un poco sus libros, interpretarlos. Y entonces a él no le gusta mucho la filosofía basada en lo académico, en lo sistemático, y prefiere la vivencia personal, prefiere la conversación con las personas, la vida real. Ahí está la verdadera filosofía, dice Émile Cioran. En Ventana a la nada, lo que hace él es dar una mirada, por eso dice Ventana a la nada, dar una mirada directa hacia el vacío, hacia la nada, que no hay que... Él tiene una postura bien drástica en ese sentido, que no hay que pensar en la vida como posibilidades, sino que no hay nada, no hay nada detrás. Este es un libro póstumo. Aquí, además del aforismo, combina, si bien recuerdo, fragmentos pequeños de ideas un poco más extensos y los va combinando con aforismos. Como le decía, este es un libro póstumo, no es algo que él haya publicado en vida. En Silogismo de la amargura es un texto un poco más breve. También aquí el aforismo es su arma principal narrativa, y nos dice que el ser humano vive básicamente de ilusiones del tiempo, ilusiones de la muerte, ilusiones de la sociedad, que vivimos en un mundo de fantasías. Y él dice, debemos dejar de vivir de ilusiones y despejar esas fantasías para encontrar la realidad. Es decir, que no hay nada, que la vida no tiene, que el mundo, que luego de la muerte no hay nada, que hay un vacío. Bien esperanzador, ¿verdad? y para eso dice que la postura que debemos tomar para no vivir de imágenes, de fantasías,
es siempre dudar de lo que el ser humano propone, normalmente de la que la sociedad propone, esa cortina que intenta cubrir lo verdadero, y abrazar el sufrimiento, abrazar el dolor, y eso es un medio de despertar, de volvernos lúcidos frente a la realidad. Es bastante crudo Emil Cioran, pues se llama Silogismo de la Amargura. Pero mi favorito es En la cima de la desesperación. Este libro fue uno de los primeros que publica él. Lo hace porque tenía episodios de insomnio y él iba a salir a caminar y conversaba con la gente porque no podía dormir, y fue escribiendo este libro, que este es mi favorito porque este sí son ensayos. Creo que es el único libro de Emil Cioran en que sí van a poder leerlo con un texto más ordenado. No son aforismos, son ensayos. Son pequeños ensayos que va agrupando sobre distintas ideas, sobre la melancolía, la soledad, la tristeza, la muerte. Va tocando distintos temas que me encantan. Hace hincapié en el sufrimiento, en la desesperación. Bueno, aquí esta es la primera vez que propone la idea de rechazar los sistemas y prefiere la vivencia visceral, eso de ir a conversar con las personas. El dolor de existir. Ya, es buenísimo este libro, me encanta. Emil Cioran. Este es mi favorito, les dije. Y este también es el que yo les recomiendo para empezar a leerlo, por supuesto. También tengo Isabel Allende. De Isabel Allende leí El Plan Infinito. Este libro es como que retrata muy bien medio siglo de la cultura estadounidense, de la sociedad estadounidense, desde como la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX, creo que es algo así. El personaje principal es alguien que lucha contra la marginación, contra el racismo, que hay una búsqueda de identidad, busca su lugar en el mundo. Tiene un desarrollo hasta que logra encontrar eso que tanto anhela. ¿Saben qué me gustó harto El Plan Infinito? No es malo para nada. La Casa de los Espíritus, ustedes ya saben saga familiar, realismo mágico, que retrata problemas sociopolíticos. Es un libro muy completo, que por eso es de los más conocidos de Isabel Allende. Todavía no logra ser mi favorito, pero es buenísimo. Ustedes lo tienen bien nombrado. Es bien nombrado en varias partes, sobre todo por no sé si es una serie o una película lo que salió. De Amor y de Sombra tiene como base una historia de amor, pero está retratada en el contexto social, político de la dictadura chilena. Entonces es una novela también testimonial, es una novela que deja en evidencia los crímenes de la dictadura, y también nos habla de la dignidad humana, del testimonio y del recuerdo como acto de dignidad humana. El favorito de algunos. Este libro tiene muchos fans. Y Mi País Inventado no es una novela, son memorias. Son memorias de una Isabel Allende que desde fuera recuerda su Chile con nostalgia. Son más anécdotas, recuerdos de la infancia, de su vida aquí en Chile. Está narrado de una manera muy, muy ágil narrativamente. No es una maravilla novelesca como La Casa de los Espíritus, pero es bien interesante. Pero mi favorito no es ninguno de estos, no es ninguno de los que está aquí en formato físico. Mi favorito se llama Eva Luna, que nos cuenta la historia de esta niña huérfana, Eva Luna, que es muy buena para contar historias, que tiene el don de la palabra, y que ella crece en un país latinoamericano que representa un poco a todas las naciones latinoamericanas, y nos recuerda ese contexto social que nos representa a todos, ¿verdad? Y es muy bueno ese libro, me encanta. Es que todo lo que tiene es bueno. Cómo está narrado, el personaje principal, el contexto sociopolítico de ese libro, los personajes. Incluso la misma Eva Luna después, como es una contadora de historias, Isabel Allende saca un libro extra, anexo a ese texto, que se llama Cuentos de Eva Luna, que son un poco los cuentos que ella se inventaba en ese libro. A mí me lo prestaron Eva Luna, lo leí en formato físico, pero me lo prestaron. Lamentablemente no lo tengo. Ok, estaba sacando los libros de Emil Cioran para poder acercar estos de aquí, los de Dickens. A ver,
Grandes Esperanzas me encantó. También me encantó Cuentos de Navidad, Tiempos Difíciles y David Copperfield. También leí en digital Historia de dos ciudades, que también me gustó mucho. Voy a correr un poco esta pila de libros de acá para que entre un poquito más de luz. Ahí sí. Ya. En el fondo, Grandes Esperanzas y David Copperfield tienen cierta semejanza estructural, ya que las dos son Bildungsroman, son novelas de aprendizajes, donde los protagonistas, aquí Pip y aquí David, parten desde que son muy pequeños y van creciendo y van aprendiendo de sus experiencias y errores. Por eso me gustan mucho estas dos novelas, porque el Bildungsroman en general me gusta mucho. Grandes Esperanzas hace una crítica más fuerte quizá a la diferencia de clases sociales que existían en el Londres del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Nos habla de cómo el poder del dinero, o de la vanidad de tener dinero, corrompe al ser humano, y dentro de un mundo donde todavía existe bondad. Entonces está el poder del dinero dominando todo, el deseo, el ansia de poseer, versus la bondad interior del ser humano que todavía existe. Es una novela muy bonita, Grandes Esperanzas, y también tiene un componente de venganza que yo siempre lo resalto, porque creo que es muy importante dentro del motor de la novela, y que muchos me dicen que no existe, pero si la leen con atención, está ahí. David Copperfield critica varias cosas, es más autobiográfica. Aquí hay más de la vida de Charles Dickens de lo que creemos. Nos habla de la explotación infantil, hace una crítica a las malas escuelas, hace una crítica a los fallos en el sistema legal. Tiene personajes memorables, increíbles, que no los puedes olvidar, tanto desde los malvados como también desde los buenos. Es decir, cuando hablo de malvados y buenos, hablo desde la perspectiva del protagonista, que tiene aliados y enemigos. Es buenísimo. Este es más largo, tiene como 1200 páginas. Es enorme. Esta es un poquito más corta, pero las dos me encantan. También me gustó mucho Tiempos Difíciles, que es una novela que critica el utilitarismo, que critica la sociedad, el auge de la sociedad industrial, de la explotación a los obreros, que viven del trabajo dentro de las industrias, que los hacen ser una cosa, un engranaje más del sistema, una parte más de la maquinaria de la industria. Y la crítica es brutalísima aquí, porque todo se mide con números, todo se mide con ganancias, y son pocos los destellos de humildad, de humanidad dentro del libro, y que en el fondo eso es lo que resalta Dickens. También leí Cuentos de Navidad, que aquí hay varios cuentos que son un querido homenaje a Miguel Ángel Pérez Pérez, un querido homenaje por esta preciosa traducción. Gracias por tanto. ¿Dónde está el índice? Siempre que busco el índice se me pierde. ¿No ven que estamos atrasados y que tenemos que grabar rápido porque vamos a pasar otra vez la hora de grabación? Aquí está. Tenemos Canción de Navidad, Las Campanadas, El Grillo del Hogar, Las Batallas de la Vida, El Hechizado y El Trato con el Fantasma. Perdón. ¿Por qué agrego una S al final a veces? Estoy cada vez más cometiendo más errores de modulación. Entonces, son 5 cuentos, son 5 historias sobre la Navidad. Todas tienen ese toque fantástico. Sí, creo que ninguna es 100% realista. Tienen ese toque especial navideño que le da al asunto. Pero, ¿saben qué? De las otras 4, ninguna se compara con Canción de Navidad. Pero ninguna le hace el peso a Canción de Navidad. Eso es la verdad. Mi favorito sigue siendo Canción de Navidad, con el viejo Scrooge y toda la historia que se la saben al revés y al derecho. Yo, sinceramente, no son tan buenos estos cuentos navideños. No los encontré tan espectaculares como Canción de Navidad. Eso. Entonces, ¿cuál es mi favorito? ¿Cuál es mi favorito de Dickens aquí? Es que aquí tengo una gran lucha entre estos tres, entre Grandes Esperanzas, David Copperfield, porque también me gusta mucho Historia de dos ciudades, ese inicio tremendo, la comparación entre Londres y París, el abuso de poder, cuando el poder te pertenece, ¿qué haces con el poder? Eso es genial en Historia de dos ciudades. Pero, ¿con cuál me quedo? Casi siempre cuando me toca elegir, elijo Tiempos Difíciles.
Ya me quedo con Tiempos Difíciles. Me lo quedo por esa tremenda crítica al utilitarismo, a la eficiencia, que todavía hoy es muy vigente y quizás por eso me gusta este libro. Ya. George Orwell, Rebelión en la Granja. Estos cerdos, no, estos animales que sacan a los hombres de la granja, estos cerdos que de a poquito retoman el control, que supuestamente eliminando la tiranía del ser humano iban a ser todos iguales y de repente estos cerdos se toman todo el poder y vuelve la tiranía. En el fondo es una crítica al totalitarismo. Buenísimo libro, una sátira de Orwell. Fantástica, ustedes ya conocen también 1984, también otra crítica al totalitarismo, los ministerios, la neolengua, Tiempos Críticos, una serie de ensayos bastante entretenidos, de distinto índole. Me gustan más los literarios, cuando por ejemplo hace una crítica literaria al libro de Samiatin, de Nosotros. Ahí está aquí este ensayo, que es muy chistoso porque después ese mismo ensayo que le hace una crítica literaria, Orwell después lo utiliza para hacer 1984, es su fuente de inspiración. Interesante. Y también está Homenaje a Cataluña, que es como memorias, es como una crónica sobre la participación del mismo Orwell como voluntario en la Guerra Civil Española. Nos habla desde las trincheras, nos habla desde los fusiles en la mano, desde las balas que pasan cerca de él, nos habla de persecuciones políticas, nos habla de ideales. Tú ves este libro y tú dices, no debe ser tan entretenido, es todo lo contrario. Es como si el verdadero poder narrativo de Orwell estuviera en este estilo de libros. Porque aquí es incomparable Orwell. Es incomparable. Ustedes leen este libro y les va a encantar, se los aseguro. Pero yo me voy a quedar con 1984. Por supuesto. Ay, este es muy bueno, pero yo tengo un amor. Esto no es tan literario. Esto es más por un amor por este libro. No sé, siempre me ha gustado. Ya. sigamos, que nos vamos a atrasar. De Tolkien he leído El Hobbit, he leído los cuentos inconclusos, Los hijos de Húrin, toda la trilogía del Señor de los Anillos y también el Silmarillion. Yo recomiendo siempre empezar por El Hobbit porque es como el inicio ideal. No es un inicio cronológico. Si fuera un inicio cronológico dentro de la historia, deberían empezar por el Silmarillion, porque aquí se cuentan los orígenes de la Tierra Media, cómo es creado, cómo se crea con esa música de los Ainur, que se parece un poco al canto del león en Narnia. No sé si ustedes leyeron el sobrino del mago en Narnia. Ese canto del león cuando van creciendo las cosas en Narnia se parece mucho a la música de los Ainur, al capítulo de la música de los Ainur en el Silmarillion. Hay una similitud ahí. Yo no sé qué pasó ahí entre C.S. Lewis y Tolkien. ¿Quién le copió a quién? No sé qué hicieron ahí. Pero bueno, entonces si quieren desde el inicio de la Tierra Media, cronológicamente es aquí, pero para mí la historia parte realmente aquí. El Hobbit es parte de la tercera edad de la Tierra Media y después vienen los acontecimientos del Señor de los Anillos. Creo que es mucho más fácil entrar al mundo de Tolkien por estas historias porque son más amenas. Son narrativamente más amenas. En cambio el Silmarillion ya es una recopilación de textos un poco desunidos, un poco fragmentados que hace Christopher Tolkien, el hijo del autor, que los va juntando, los va uniendo. Entonces no tiene esa cohesión que sí tiene el Hobbit con el Señor de los Anillos, que el mismo Tolkien la prepara y la une. Lo bueno de este libro, El Señor de los Anillos, es que vienen todos los... ¡Qué bonito! No me puedo olvidar de estas ilustraciones de Alan Lee. Qué hermoso. Lo bueno es que Tolkien siempre quiso que El Señor de los Anillos fuera un solo libro, y esta edición lo cumple. Es un solo libro, uno solito, enorme. Y aquí están las tres partes. Y después de esto, yo le recomendaría leer Silmarillion. ¿Por qué? Porque ya aquí te enamoras de la Tierra Media, con los personajes del Hobbit, con los personajes del Señor de los Anillos, te enamoras y ahí recién tienes deseos de empezar a conocer la Tierra Media, de cómo se crea, de cómo se va construyendo, de cómo es la primera edad, de cómo es la segunda edad, ya que aquí es la tercera edad, los finales de la tercera edad.
Y después de esto, ya puedes, en mi opinión, leer libros complementarios que siguen ampliando el horizonte de la Tierra Media, de sus personajes, de sus leyendas, de sus criaturas, de sus héroes, de sus orígenes, con los cuentos inconclusos. Dentro de este libro hay un cuento, un capítulo específico que nos habla de los hijos de Urín. Urín es un personaje importante y sus hijos también. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo no sé cuál es la idea editorial de esto, pero como que lo que está aquí, sintetizado, aquí lo amplían. Y los hijos de Urín amplían un poco más la historia en este libro, que ya no sé si se vende, porque tiene unas ilustraciones preciosas que ya no se encuentran en cualquier parte. Creo que fui un bendecido por tenerlo. Está hermoso. Entonces... Sí. Pero, ojo, El Señor de los Anillos, El Hobbit, para mí son libros más luminosos. Con una intensidad, con una bondad, con un amor por la naturaleza mucho más grande. Y por la humanidad y por los seres vivos. Esto es más oscuro. No tiene la misma luminosidad. El Silmarillion también. Son historias más oscuras, un poco más macabras, un poco más duras. Sí, sobre todo... Sí, es que no quiero hablar de Feanor y todos los elfos y todo lo que pasa entre ellos, porque ya, no voy a decir nada porque si no va a ser un spoiler y me van a retar, ya. ¿Cuál es mi favorito? Por supuesto que es El Señor de los Anillos completo, las 3 partes. Esto es oro puro, esto es lo más lindo y lo más hermoso del mundo. Lo amo. Me encanta El Hobbit, me encanta, pero no hay como El Señor de los Anillos, no hay como esta historia, no. Ya. Este fue mi momento fanboy. A ver, Nabokov. Esto es un poco trampa porque Nabokov he leído 3 novelas solamente, que no son tan representativas de la obra de Nabokov. Las novelas, narrativamente, él es mucho más amplio y mucho más denso, mucho más complejo, Nabokov. Lolita tiene un poco de esa representación porque es una novela que toca un hecho bastante duro, bastante crudo, y lo escribe bellamente. Hay un contraste ahí a propósito de Nabokov de escribir con belleza los delirios de un hombre enfermo. Y eso es fantástico, me parece. Claro, el tema choca, incomoda. Bueno, de eso se trata la literatura. Y se entiende a que al que le incomoda no le guste y no lo lea. Se entiende totalmente. Pero si lo soportas, te vas a encontrar con una obra literaria espectacular. Aunque, a mi parecer, la segunda parte deja mucho que desear. La primera es oro puro, pero la segunda parte decae narrativamente, a mi parecer. Por eso no es mi favorito de Nabokov. Mi favorito de Nabokov es La Defensa. Creo que el personaje que crea aquí Nabokov es brillante, es espectacular. Su psicología, su forma de comportarse, su forma de ver el mundo como si fuera un tablero de ajedrez. Su final es espeluznante. No, esto es oro puro, La Defensa. Y El Hechicero es más una especie de anticipación a Lolita. Es un experimento antes de Lolita. Tiene todo, es el germen para que se cree Lolita. Así que no estoy muy experimentado en la narrativa de Nabokov. Pero sí me leí sus cursos de literatura, porque Nabokov también hizo cursos de literatura antes de volverse un escritor famoso. Enseñó literatura, sí, qué fantástico. Saben que sus cursos son espectaculares. Tenemos el curso de literatura rusa, tenemos el curso de literatura europea y tenemos un curso especial sobre el Quijote. Me encantan todos. No sé si tengo que elegir uno favorito. A mí me gusta el de la literatura europea. Entre estos 3 cursos, este es mi favorito. Creo que aquí es mucho más analítico, es mucho más incisivo, porque Nabokov no tiene generalidades al momento de hablar de los libros que toca aquí. Por ejemplo, él a veces va línea por línea. Por eso yo recomiendo que cuando lean alguno de estos análisis, antes léanse el libro, si no se van a llenar de spoilers. Tienen que leerse el libro, porque si no van a... Por eso yo tengo la costumbre de que si me leo uno de estos libros que él analiza aquí, después vengo al análisis, no antes.
Por ejemplo, Mansfield Park, Casa Desolada, Madame Bovary, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Por el camino de Swan, La metamorfosis, Ulises, y aquí otras cosas. Pero analiza de una manera muy minuciosa. Es un análisis espectacular, me encanta. El de literatura rusa tiene buenos análisis también. Vamos a ver. Es que aquí ponen borradores de la escritura de puño y letra de Nabokov. Tenemos. Miren, aquí tenemos 2 libros de Nikolai Gogol. No libros, El abrigo es un cuento. Almas muertas es una novela. Padres e hijos de Turgenev. De Dostoyevsky, Crimen y castigo, Memorias de una ratonera, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov. Aquí no es tan profundo e incisivo como en este. En este es más profundo. Aquí es un poco más generalista, encuentro yo. Lev Tolstoy, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich. No son tan profundos estos análisis, creo yo. De Chekhov, El cuento La dama del perrito, En el barranco. Y Notas sobre la gaviota, que es teatro. Gorky, En las balsas, y aquí tiene otros temas, El arte de traducir, que también complementan todo esto. Y por supuesto que es solamente del Quijote, pero y que analiza capítulo a capítulo el Quijote. Es bárbaro Nabokov, es bárbaro. Ya, pero de sus cursos a mí me gusta el de Europea. Ya, ¿y qué otra cosa más puedo? A ver, también aquí tengo todo Sherlock Holmes, es decir, todos sus libros. Sherlock Holmes publicó varios libros y están todos reunidos aquí. Entonces leí toda la obra de Sherlock, porque también escribió El mundo perdido, recordemos, y no recuerdo. Y tiene que tener más narraciones Arthur Conan Doyle. Por supuesto que sí. Estoy buscando los libros. Tiene una introducción. Aquí está, mira. Estos son los libros que tiene este texto. Tiene Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias, El sabueso de los Baskerville, El regreso de Sherlock Holmes, El valle del terror. Aquí, si les digo el tiro, Estudio en Escarlata y El signo de los cuatro son novelas. Estas son recopilaciones de cuentos y El valle del terror es novela. Pero ahí lo dice. También El último saludo y El archivo de Sherlock. Me falta una novela. Aquí está, el sabueso de los Baskerville también es novela. Ya. Me encanta este autor. Me encantan sus cuentos. Pero mi favorito de Holmes, siempre va a ser una novela. Y es El sabueso de los Baskerville. ¿Qué es lo que pasa? Las novelas de Holmes siempre están como divididas en 2 partes. Una parte donde aparece Watson y Holmes resolviendo un caso. Y la segunda parte es como una historia sobre los personajes a los que ellos están investigando. Su historia del pasado, de por qué cometieron el crimen, etc. Que generalmente son pedazos de novelas que Conan Doyle escribió con anticipación. Entonces les unía un pedazo de novela a su caso de Sherlock y Watson para alargarla y volverla una novela. No es algo que él quisiera, es algo editorial que le exigieron a él. Entonces el Estudio en Escarlata es así, parte muy bien, después viene un pedazo de una novela y alarga y lo vuelve novela. El signo de los cuatro también, pero en El sabueso de los Baskerville está lo distinto, lo diferente. Ahí ya tenemos una historia completa con Sherlock y con Watson protagonizando todo el libro entero. Eso sí, Sherlock no al principio desaparece un poco de la historia y es Watson el encargado de iniciar las investigaciones. Me encanta esa Sabueso de los Baskerville, es buenísimo. Ya. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué? Ok, siguiendo con esto, sigue el video, cada vez más largo. Dios mío, de Cortázar he leído sus libros de cuentos, que son Final del juego, Todos los fuegos el fuego. Estas novelas, 62 modelo para armar. Y estos son cuentos, historias de cronopios y de famas. También leí Rayuela, que es novela. Curiosamente, las 2 novelas que he leído de Cortázar son experimentales, novelas experimentales, que buscan tener un lector activo, que buscan que el lector esté atento, que el lector no solamente lea, sino que también intente resolver una especie de puzzle. Ustedes ya he hablado hasta el cansancio de Rayuela, ustedes conocen bien la idea de este libro, de ir saltando de capítulo en capítulo, de usar un tablero de dirección.
Y dentro de este libro hay un capítulo 62. De la idea de ese capítulo 62 se desprende 62 modelos para armar. La idea de novela que se propone en ese capítulo se lleva a cabo aquí, que es una novela que tampoco recomiendo para partir con Cortázar, por eso yo siempre recomiendo partir por sus cuentos, porque son más ordenados. Yo creo que por su brevedad son un poco más ordenados, pero aquí no hay una lógica en el orden de los acontecimientos. Es más un puzzle que tú mismo debes armar. Mejor déjenla para el final. Primero lean Rayuela y después lean esto. Si pueden con Rayuela, después lean esa. Yo soy más amigo de los cuentos de Cortázar. Si quieren partir con Cortázar, yo recomiendo Historia de Cronopios y de Famas, porque por supuesto que tiene más de 60 cuentos, algo así, y son muy cortitos, no son cuentos largos, a veces son muy breves. Yo diría que comparte entre algunos son un poquito más largos porque requiere cierta elaboración, y otros son muy cortos al punto de ser microcuentos. Entonces hay un poco de todo aquí, y es bien entretenido Historia de Cronopios y de Famas. Está dividido en 4 partes, entonces hay 4 perspectivas, hay 4 formas de escribir, o 4 temáticas. Es bueno para los principiantes. Después, en orden, digamos, de extensión de cuentos, yo seguiría con Final del Juego. Aquí ya los cuentos no son tan cortos como en Cronopios, pero son un poquito más largos y un poquito más elaborados. Aquí ya empezamos con ese juego de Cortázar de romper la realidad, de ir quebrándola con sus... Perdón, se me fue la idea. Primero te coloca un marco de cotidianidad, y después ese marco de cotidianidad, por medio de incluso de un elemento cotidiano, te rompe la realidad. Y eso es lo que yo quería decir. Aquí hay menos cuentos, pero son un poquito más largos. Y me encanta este libro. De hecho, aquí creo que está este cuento fantástico que se llama Continuidad de los Parques. ¡Qué maravilla es Continuidad de los Parques! ¡Uf! Me encanta. ¿Y qué otro me encanta de este libro? A mí me gusta Una flor amarilla. ¡Qué precioso cuento! Me encanta. Y otro que sea... Los venenos puede ser también. Me gusta. Sí. En cambio, Todos los fuegos, el fuego, son cuentos más largos. Ya aquí eran un poquito más largos, y aquí son ya más largos todavía. Por lo tanto vienen menos, en menos cantidad, son estos solamente. Pero son buenísimos. O sea, La autopista del sur, cuentazo, tienen que leerlo. El mismo Todos los fuegos, el fuego, también. La señorita Cora, me encanta. La isla Mediodía también. El otro cielo, por favor, El otro cielo. Nada. Si quieren partir leyendo a Cortázar, lean sus cuentos. Pero mi favorito sigue siendo Rayuela. A pesar de que no lo entiendo en su totalidad, yo por aquí partí con Cortázar y aquí me quedo. Aquí me enamoré de sus juegos, de la forma lúdica que tiene de contar historias. Este es mi favorito. Ya, me dejo de darme tantas vueltas. Ahora les quiero presentar un personaje que se llama Cayetano Brulé. Si se fijan, aquí dice Roberto Ampuero, es un escritor chileno, y dice un caso de Cayetano Brulé, que es un detective privado, como Marlowe. Es un detective privado. Me encanta la novela detectivesca, pero este tipo es brillante, ya. Partan por este libro. Este es el primero de la saga. ¿Quién mató a Christian Custer? Aquí nos presentan a Cayetano Brulé por primera vez. Es muy chistoso Cayetano Brulé. Es un tipo que tiene cierta edad, entonces no es muy ágil. Es cubano, pero llegó siguiendo una chilena. Llegó a Chile siguiendo una chilena que lo abandonó. Tampoco tiene mucha suerte en el amor. Y al final colocó una oficina de detectives porque tiene cierta habilidad para eso y cierto pasado, cierta instrucción militar también. Y es un tipo bien estridente. Por ejemplo, él usa una corbata morada, púrpura, con unas estampitas de guanacos verdes. ¿Qué más estridente que esa corbata? Por Dios. ¿Cómo va a pasar desapercibido así? Entonces, Cayetano Brulé tiene un asistente que se llama Suzuki, creo que era,
Es muy divertido porque entre los dos hacen cosas bien, bien graciosas. Pero el peso de la investigación se la lleva él, por supuesto. Entonces, a lo largo de estos libros, este investigador privado va haciendo, resolviendo algunos casos que le encargan, pero no se queda en Chile. Él es bien cosmopolita. Él viaja a Europa, viaja por Latinoamérica, viaja por distintas partes y nos muestra su cocina también un poco. Él es bueno para comer. eh, y nos muestra un poco de la cultura de distintos países donde él va resolviendo casos. Eso lo hace muy divertido. A mí me encantan sus libros, muy amenos. De hecho, me faltan los últimos dos que publicó. No los tengo todos. Este fue el último que leí, que es de los últimos. Pero en el caso Neruda, aquí Neruda aparece como personaje y se rescatan algunos hechos de su vida. Eso lo hace muy interesante en realidad, pero también nos cuentan la vida de Brulé, que aquí quizás en el primer libro no se cuenta, sino que cómo llegó a Chile, su historia antes. Eso es bueno también. ¿Cuál es? Bueno, ya les recomendé este para partir. Me estaba acordando, es que Brulé es como Maigret. No sé si conocen a George Simenon y su detective Maigret, el comisario Maigret. No sé cómo se pronuncia, yo lo estoy diciendo como se escribe. Y Maigret es un detective, es un comisario que es bueno para ir buscando datos, investigando, ¿verdad? Pero Brulé dice algo muy interesante aquí, él como detective, porque Maigret la tenía fácil. Él tenía que él investigaba en Europa, y en Europa son todos ordenados. Entonces, si iba a algún archivo de alguna biblioteca, buscando algún caso, él encontraba todo porque estaba todo por fechas, todo ordenado. Pero dice, yo tengo que investigar en Latinoamérica. ¿Y ustedes creen que hay orden en Latinoamérica? Y claro que no. Entonces él va, busca evidencia, busca fichas, busca casos, y no encuentra nada porque Latinoamérica es un pueblo desordenado, no hay orden, no somos escrupulosos. Entonces dice, Maigret en Latinoamérica se muere de hambre, dice. Y tiene que usar artimañas, Brulé, para poder conseguir lo que quiere. Es buenísimo en ese sentido. Eso sí, que le toca pelear y siempre pierde. Si se va a los golpes, él pierde. Siempre lo pegan, siempre le ganan, nunca triunfa en ese sentido. Tiene que usar la estrategia. Ya. Mi favorito es el primero. ¿Quién mató a Christian Kunsterman? Este es mi favorito porque es el primero y donde aparece Suzuki y donde se sabe toda su historia. Es buenísimo bueno, si a ustedes les gusta la novela policial, detectivesca, este es su área. Este no se lo pueden perder. Ya, ¿con qué sigo? ¿Con qué sigo en este desorden que tengo aquí? Ya, y con este último vamos a finalizar porque ya llevamos casi 1 hora y media de video, demasiado. No sé si mi computador tiene la capacidad de procesar un archivo tan grande. Lo voy a hacer corta aquí. De Philip K. Dick, me gusta, mi favorito es Ubik. Y si planean leer a Philip K. Dick, Valix, déjenlo para después. Es mucho más enredado, más complejo, explora la locura, un poco de teología. Tiene un poco de autobiografía, es más personal de Philip K. Dick. Incluso él aparece un poco como personaje. Este tiene tintes de distopía y ustedes ya lo conocen, Sueñan las ovejas Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es buenísimo en un mundo distópico, post-apocalíptico, brutal. Pero me encanta a mí, mi favorito es Ubik. ¿Por qué? Porque explora el espionaje psíquico, porque explora la vida después de la muerte, porque explora la fragilidad de la realidad. Es brutal, Ubik, ya. Y ahora me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este pequeño short, como dijo en un comentario un suscriptor en el último video. Y esto de aquí esto ya no lo voy a hacer ya. Hay un video de estos libros que lo hice hace mucho tiempo y todos estos también están reseñados en el blog. Nos vemos la próxima semana y si les gustó el video, compártanlo, por favor.